Colombia revive, reúne y renace. ¿Considera usted que estas falencias que ha encontrado en sus recorridos por Colombia en el funcionamiento del Estado tendrá que ver con que existe alguna brecha con el uso de la tecnología de pronto para llegar a más territorios y promocionar la verdadera funcionalidad? Pues la brecha digital en nuestro país es enorme. Hay territorios, por ejemplo, como el Vaupés, donde solamente el 14% de su población tiene internet. Chocó, el 28%, es lo que se denomina la penetración del internet. Y sin conectividad no vamos a tener igual de condiciones para educar a nuestros jóvenes. La disparidad en la educación del campo o la brecha digital entre el campo y la ciudad es enorme. Se trató de avanzar, como nación hemos avanzado, pero en unas zonas hay que avanzar con el internet vía satelital porque no está la última milla, que es la fibra óptica. Y una educación con tecnología es una educación con oportunidad y con calidad. Una de las cosas que yo más celebro es un proyecto de ley que está en el Congreso porque lo escribí en mi tesis doctoral: elevar el derecho al internet como un derecho fundamental. Hoy es un servicio público esencial. Si lo elevamos a un derecho fundamental, logramos la universalidad, es decir, que todos los niños, niñas, poblaciones, veredas tengan la conexión del internet. Cambio demográfico. ¿Cómo está cambiando Colombia en este tema y por qué es importante? No solo Colombia, sino el mundo. En el mundo tenemos una tasa de natalidad crónica, significa menos hijos por familia. Lo que está pasando en Japón, en China, ejemplo, en Japón el 28% de la población ya es mayor a 65 años, no hay jóvenes y para que un país progrese se necesita la juventud. Para que exista mayor creatividad y mayor dinamismo económico se necesita la juventud. Para que nuestro sistema de salud pensional sobresalga o no genere déficit, se necesita cada día más jóvenes trabajando. Para que haya una mejor mano de obra calificada necesitamos a los jóvenes. He hablado con cafeteros, he hablado con el gremio de los restaurantes y ellos están diciendo: hombre, nosotros tenemos una mano de obra calificada en los jóvenes, pero ya no tenemos tantos jóvenes. Los jóvenes en el campo no se están quedando, se están yendo a las ciudades, pero no tenemos tantos jóvenes en nuestro país y eso está ocurriendo en todo el mundo. Así que es un fenómeno que hay que tratar, muchas soluciones en donde en los países orientales están incentivando a las familias a tener más hijos. Pero por ejemplo en China, que tenemos ya no una tasa de natalidad crónica, sino antes era la abundancia, solamente permitían tener un hijo por familia. China es diferente, un hijo por familia. En Japón es al contrario, los están incentivando tengan hijos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ello, porque no solamente es tener más jóvenes, sino tenerlos ocupados. Por eso el sistema pensional en nuestro país puede estar en 50 años al borde del colapso, porque tenemos menos jóvenes trabajando, es decir, menos jóvenes con oportunidades laborales que no cotizan para poder sostener el sistema. Y por eso hoy en día el Estado se gasta billones de pesos para pagarle las pensiones a los adultos, por la falta de cotización de los jóvenes. En la política, ¿qué retos implica este cambio demográfico en Colombia? Implica que si queremos sostener nuestro sistema de seguridad social, necesitamos familias más o más miembros, numerosas, pero también necesitamos unos jóvenes activos. ¿Por qué? Porque la informalidad en la juventud es grande. Muchos jóvenes emprenden, no quieren ubicarse laboralmente, o sea, al joven no le gusta estar detrás de un escritorio y esa informalidad genera que recursos no entren al sistema. Entonces el problema no solamente es desempleo, también es la informalidad, que en los jóvenes es de casi el 60%, es una informalidad muy grande. El joven se acostumbró a ser creativo, muchos incluso manejan plataformas, pero no cotizan. Por eso hay proyectos de ley que han generado mucho debate, que todo aquel que genere un empleo
o que esté generando recursos a través de las plataformas tienen que cotizar al sistema de seguridad social. Pero si tú estás acá en Colombia, pero tú generas más en el extranjero, ¿tú cómo logras esos regímenes que son transnacionales? Entonces aquí tenemos una legislación internacional, por ponerlo, lo digo como abogado para no enredar la pita, que se necesita ponerse de acuerdo. Pero sí tenemos un reto de informalidad y de desempleo en los jóvenes. Eso es por el lado de los jóvenes, pero también tenemos que entender que somos una población más longeva, es decir, vivimos más. Actualmente la proyección de vida en Colombia está en los 75 años, pero en 15 años llegaremos a los 81 años. Y nosotros tenemos que generar un sistema laboral accesible al adulto, porque al adulto mayor se le desprecia, se le subvalora después de los 50 años, no se le está dando empleo. Por eso tenemos la ley de último empleo, que si se vinculan a los mayores de 50 años, hombre, mujer, pueden tener un descuento a las empresas de un 50% en sus parafiscales. Eso es importante porque lo que está haciendo o hacen las empresas es desvincular al adulto y vincula a un joven no valorándole, dándole un sueldo muy bajo. Entonces ahí hay una dicotomía entre el joven y el adulto. Lo segundo, necesitamos ciudades accesibles para los adultos, ciudades que entiendan que la vida útil no se acaba a los 50 ni a los 60 años. El hombre de 50, de 60 y la mujer es una población con experiencia y con fortaleza para seguir. Para solucionar este problema de natalidad crónica no solamente hay que atender a nuestros jóvenes que no estén en la informalidad, que tengan empleo, sino que también hay que generar empleo para los adultos de 50 y 60 años. Ley de último empleo, ley de primer empleo 2.0. ¿Qué perspectiva tiene usted? ¿Cuál es el panorama del cambio climático en Colombia? ¿Qué efecto tiene este tema sobre el país? Nosotros tenemos, Silvia, un problema de deforestación. Sí. 300.000 hectáreas a la fecha. Estamos hace unos 5 años en 180.000. Y el gran problema de la deforestación es que cuando se desforesta llega la práctica de la ganadería extensiva, que es doblemente contaminante. Entonces nosotros que tenemos que hacer inversiones para reforestar nuestro país. En Colombia nosotros tenemos un gran problema de erosión y el 62% prácticamente del territorio colombiano tiene cierto grado de erosión. Tenemos mala planeación y por eso se construye al lado de los ríos, por eso las inundaciones afectan no solamente las viviendas sino los cultivos. El eterno problema de la mojana que muchos han criticado, por más inversión que han sobrepasado los billones de billones, siempre se va a inundar porque sale más barato trasladar los habitantes del borde del río y trasladarlos. Es un tema de planeación y nosotros también tenemos que pensar en la planeación. Viene un gran debate importante de los páramos. Páramo de Santurbán, páramo de Almorzadero, en donde se hizo la delimitación en el 2015, pero todavía los campesinos no tienen reglas de juego claras, en donde los pagos por servicios ambientales se creyó que era una solución, o los cultivos orgánicos, y todavía hay una confrontación contra los campesinos, contra los que protegen el medio ambiente, y aquí no debe haber una pelea, simplemente reglas de juego claras. Porque si el páramo de Santurbán fue delimitado en una línea por encima de 3.200, ¿por qué el páramo de Almorzadero en 2.800? No se logró resolver en este gobierno. Es un debate que hay que hacerlo con mucha madurez porque hay una afectación grave de nuestros campesinos que son los paramunos que cuidan el medio ambiente, pero que tienen una vocación agropecuaria que no es contaminante. Y muchos dirán, pero ¿cómo así no es contaminante? Ellos son los que protegen nuestros páramos por muchas décadas. Pero específicamente, Richard, ¿qué es lo que a usted más le preocupa de este tema, del cambio climático? Que no estamos preparados. El calentamiento global es una realidad. Para el 2030 la temperatura en el mundo aumentará 2 grados centígrados. Eso significa que nuestros glaciares se van a derretir, en donde más ríos van a inundar los territorios en el mundo. Y si nosotros no tenemos buenas prácticas, créeme que vamos a tener grandes desastres como se han tenido
naturalmente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la transición energética, de lo fotovoltaico, de lo eólico, pues tenemos que acabar con el problema de las consultas, porque hay ciertas exigencias que no hacen que se desarrollen los proyectos. Mira, Silvia, en La Guajira tenemos los vientos más constantes y más fuertes de todo el mundo, pero un gran parque eólico no se ha podido desarrollar por una consulta. Y yo quiero que las comunidades reciban inversiones, pero no se puede volver una práctica extorsiva. Se tiene que volver una práctica conjunta de una inversión multimillonaria y de una inversión social para la comunidad, porque la comunidad tiene razón. Si vienen acá a utilizar nuestros terrenos, nuestros vientos, pues nos tienen que ayudar, y así se debe hacer. Pero cuando tú pones una consulta previa que para los proyectos, no por meses, sino por años, pues no vamos a tener un desarrollo de la transición energética. Si queremos vehículos eléctricos, necesitamos formación. Nosotros no tenemos jóvenes estudiando mecánica en estos vehículos. O sea, no tenemos personas que reparen los vehículos. En la última feria del automóvil se vendieron 20.000 vehículos eléctricos y creo que un poquito más. Pero ¿dónde están los talleres de los vehículos eléctricos? Entonces hay otras vocaciones, otras profesiones que por las necesidades mundiales tenemos que estar preparados para ello. Colombia revive, reúne y renace.